El trabajo del responsable de seguridad es muy amplio. No solamente tiene un rol técnico en términos de ser capaz de identificar controles de ciberseguridad o controles de seguridad de la información que protejan a la compañía o a los datos de la compañía, sino que además debe convertirse en una especie de traductor o intérprete de esas necesidades en dos direcciones distintas. Tanto del lado de negocio, es decir, ser capaz de traducir los objetivos del negocio hacia el ámbito tecnológico, de tal forma que sea factible la ejecución de proyectos de tecnología que soporten al negocio. Pero por otro lado también ayudarle al negocio a entender cuáles son los riesgos reales que impactan en la operativa del negocio. Hay que pensar en estructurar a la compañía desde no solo un gobierno corporativo disociado de la tecnología que la propia organización está utilizando, ¿no? Necesito también, un poco por lo que comentábamos en la primera pregunta, gobernar la tecnología y gobernarla asociada en base a indicadores y a objetivos, metas que tiene el propio negocio para el cual está utilizando tecnología y que la utiliza casualmente para alcanzar esas metas, digamos, ¿no? Un poco el concepto de arquitectura empresarial tiene que ver con esto, de cómo unificar ambos mundos a partir de la utilización de indicadores comunes entre el negocio y lo que es la gestión y el gobierno de tecnología. Hoy presentamos Ciberseguridad en los negocios. La ciberseguridad es una herramienta muy necesaria para cuidar activos y datos que manejan las empresas, más aún en estos tiempos de la era digital y que casi todo está en la nube. BDO y la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana organizaron un conversatorio sobre este tema. Los encargados de exponer esta realidad y la importancia que reviste resaltaron que la seguridad de la información es clave dentro de cualquier organización. La función de la persona encargada es vital y debe conocer incluso la visión empresarial para que haya un trabajo coordinado. El positivo diálogo se dio en la sede de AmCham con Marcelo Galván, que es gerente de seguridad de la información, y Fabio Descalzo, socio de ciberseguridad de BDO en Argentina. La mayoría de las organizaciones hoy, particularmente en el país, tienen un responsable de tecnología, un gerente de tecnología, y algunas de ellas ya incluso han desarrollado un rol relacionado a un jefe de seguridad informática, jefe de ciberseguridad. Estos son roles muy tradicionales requeridos para el manejo general de los riesgos de TI y ciberseguridad. El problema que tiene este enfoque es que a menudo hay una disgregación, una separación entre lo que es la estrategia de negocio y la estrategia de tecnología. Al parecer son dos mundos diferentes con lenguaje distinto. Lo que está haciendo el mercado desde hace más o menos unos 5 años atrás es construir un rol intermedio, un rol que literalmente cumple esa necesidad o trata de satisfacer esa necesidad de trasladar o traducir los lenguajes de negocio y de tecnología o de ciberseguridad. BISO es ese rol, es Business Information Security Officer. Este rol se encarga de interpretar los objetivos específicos de negocio, no a un grado alto, no solamente desde la perspectiva de la alta dirección, pero incluso a nivel táctico y operativo. Esto facilita la comunicación entre los diferentes equipos. Un BISO no solamente se va a encargar de hablar de seguridad, pero va a hablar de temas legales, de temas comerciales, de temas de marketing, y va a ser capaz de identificar requerimientos de seguridad en cada una de esas verticales de negocio. Considero que hoy por hoy el mayor problema que tienen las compañías está asociado a la gestión y al gobierno de la tecnología, teniendo en cuenta estos riesgos, ¿no?, relacionados con la interconectividad, etcétera. Pensar hoy por hoy también en conceptos de omnicanalidad, ¿no? Hoy yo tengo muchos dispositivos a través de los cuales me puedo conectar desde cualquier lugar del mundo, con lo cual este tema de la gobernanza de la tecnología es importantísimo, y además la gobernanza de los datos, ¿no? Tener en cuenta los riesgos en los que están los datos, tanto desde el punto de vista de los datos propios de la compañía, por temas confidenciales, etcétera, como los datos personales, ¿no? Hoy por hoy hay una alta regulación a partir de lo que es GDPR a nivel global como Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, pero que aplica a nivel global. También hace que las empresas no solo corran riesgos relacionados con incidentes tecnológicos o de ciberseguridad,
sino también riesgos de cumplimiento sobre la base del uso de la tecnología, ¿no? Señalando la necesidad de llegar a los objetivos con una protección eficaz y cumplir certificaciones de seguridad, se planteó la denominada Estrategia del Cubo de Gobierno y Tecnología. Esta gestión se basa en que varias áreas de control del sistema se integren para que no se produzcan errores que vulneren los datos internos. En realidad el cubo es uno solo, le llamamos cubo de gobierno tecnológico. Este cubo lo que establece son como 3 grandes dimensiones que interactúan entre sí. La idea de este cubo es lograr que una organización contemple cada una de esas dimensiones en su gestión operativa diaria. Lo que permite básicamente este cubo es que una organización pueda operar en términos de ciberseguridad sin que impacte al negocio. Ese cubo tiene, como decíamos, 3 aristas diferentes. Por un lado está la arista del entorno. La arista del entorno lo que nos ayuda a entender es que una organización necesita identificar con claridad todos los componentes que hacen a la realidad de la organización, sus necesidades, sus desafíos internos, su mercado. La segunda arista apunta a un aspecto de gestión interna. ¿Cuáles son los diferentes procesos que existen en la organización que soportan al negocio? Y la tercera lista, la que tal vez está más asociada directamente al aspecto de la ciberseguridad, es el de la tecnología. En otras palabras, ¿cuáles son los activos de TI que hacen posible la operativa de negocio? ¿Cómo logramos que estas 3 dimensiones trabajen en conjunto? Ese es el objetivo del cubo, es poder explicar cómo cuando tenemos un entendimiento claro de las 3 aristas, entonces es que es posible la gestión de la ciberseguridad de una manera que no incida de forma negativa al negocio. El punto es, si es que la organización desea garantizar sus operaciones de negocio, necesita tener un sólido control de cada una de estas 3 dimensiones. En términos generales, el país también tiene los mismos ataques que cualquier otro país. Esa es la realidad. Los principales están orientados hoy a temas relacionados con fraude. El fraude sigue siendo hoy un tema muy importante, los asociados a lo que se conoce como ingeniería social, es decir, aquellos ataques que tratan de aprovecharse de la confianza general de las personas. Dentro de esa categoría existen muchos, uno de los más comunes son los ataques de phishing. Por ejemplo, cuando una persona recibe un correo electrónico en el cual se le solicita que haga algo con urgencia o que trate de aprovecharse de algún tipo de promoción especial, pero en realidad el objetivo era tal vez capturar una contraseña o capturar sus datos de tarjetas de crédito. Estos son de los ataques más comunes que existen hoy. La realidad es que ni siquiera nuestro país está hoy exento de este tipo de ataques, lo que implica hoy, obviamente, que las organizaciones necesitan entender cómo hacer frente a este tipo de amenazas. En el siguiente bloque, Marcelo y Fabián abordarán de manera didáctica los pasos fundamentales que la empresa debe realizar internamente para elevar al máximo su grado de seguridad contra un ciberataque. La didáctica charla de ambos expertos ante un importante auditorio puso de relieve la llamada receta de los 5 pasos que los encargados del área deben trabajar. También existe un manual de operaciones que funciona como guía básica. Cuando hablamos de la estrategia de ciberseguridad alineada al negocio, lo que estamos diciendo es que necesitamos un modelo, un mecanismo para que sea de forma metodológica sencilla esa alineación. Estos 5 pasos, esta receta de 5 pasos se basa principalmente en primer lugar, identificar los objetivos de la organización en términos de negocio. Por ejemplo, queremos tener una idea de cuántos clientes se desean captar en un periodo X, qué productos específicos se desean lanzar al mercado, qué nuevos mercados se estarán adquiriendo en los próximos meses. Necesitamos entender los objetivos reales de la organización, dónde se genera el valor de la organización. En segundo lugar, el segundo paso es identificar cuáles son los activos, ya sean de TI, de seguridad, de información, que hacen posible la generación de ese valor. Es decir, aquellos activos que soportan los objetivos de la organización. Estos activos son los activos críticos para el proceso de negocio.
con lo cual, si no los identificamos correctamente, difícilmente vamos a ser capaces de proteger la estrategia de negocio o alinearnos al negocio. En tercer lugar, es importante definir métricas de ciberseguridad asociadas al negocio. ¿Qué significa eso? Significa que el responsable de seguridad o la propia organización deben ser capaces de identificar aquellos indicadores de negocio que se ven directamente influenciados por la ciberseguridad. Esto permite de alguna manera equiparar el lenguaje entre negocio, pero también entre la ciberseguridad. Cuando surja un proyecto o una iniciativa, será capaz el negocio de entender el impacto directo que tiene ese proyecto sobre sus objetivos de negocio. En cuarto lugar, usar toda esta información, particularmente estos indicadores, para priorizar las estrategias de ciberseguridad. En otras palabras, queremos determinar cuál es el roadmap de implementación de ciberseguridad, los controles de ciberseguridad, las políticas de ciberseguridad, de acuerdo a la priorización establecida por el negocio. Y el quinto paso esencial es garantizar una comunicación fluida con toda la organización en cada uno de esos niveles. Esa comunicación tiene diferentes componentes. Hablamos de reportería en tiempo y forma, en un lenguaje entendido por el negocio, reportes que no solamente hablen del desempeño de la ciberseguridad, pero particularmente del efecto que está teniendo en la protección de los objetivos de negocio. Desde el lugar del CISO, del responsable de seguridad, entender también el negocio para poder dar y asesorar y dar la mejor recomendación cuando viene alguien del negocio a preguntarme, che, quiero utilizar esta tecnología o quiero utilizar este servicio tecnológico dentro de mi proceso. ¿Qué me recomendás? Entonces tengo que saber cómo es que se ejecuta ese proceso, cuál sería la interacción entre la parte funcional del proceso y la tecnología que se va a querer implementar, si ese proceso va a ser automatizado o no, qué tipo de datos se están tratando, etcétera, ¿no? Entonces hay que entender un poco esto que hablábamos también del entorno, del contexto, para poder dar una buena recomendación. El término de COSO digamos, está relacionado con lo que tiene que ver con control interno de la organización. COSO es un manual de control interno a nivel corporativo, ¿sí? Que ahí lo que tiene que hacer la gente de tecnología y la gente de seguridad es entender cuáles son los riesgos corporativos bajo, digamos, el concepto de COSO como control interno, son los que la organización está teniendo como para poder mapear desde el punto de vista tecnológico cómo abordar esos riesgos en la gestión de la tecnología que hoy tiene la organización o la que va a querer tener para aplicar innovación. Las tres líneas de defensa, COSO digamos, adopta y la promueve para adopción dentro de las organizaciones en base a identificar dentro de la primera línea de defensa aquellas acciones que estén asociadas a un control operativo, acciones de monitoreo, por ejemplo, de cómo se van ejecutando los procesos. La segunda línea de defensa está más orientada a identificar los riesgos a nivel de control de aquello que se está operando, digamos, ¿no? Y la tercera línea de defensa siempre le corresponde a auditoría interna como, digamos, promoción o revisión del cumplimiento del control interno dentro de la organización. Acá yo doy un ejemplo asociado con una gestión tecnológica, como puede ser la de la gestión de identidades, lo que es ABM de usuarios, etcétera, en donde yo podría identificar dentro de la primera línea de defensa, por ejemplo, la gestión en sí de los accesos, ¿no? Del otorgamiento de accesos de los usuarios a las plataformas. Que de alguna manera hay acciones relacionadas con el hecho de brindar privilegios de acceso a datos a partir del conocimiento, digamos, de qué rol cumple la persona dentro de la compañía. Dentro de la segunda línea de defensa puedo ubicar ese rol inicial en la primera línea, podría ejecutarlo, por ejemplo, un área de sistemas, a partir de lo que es la gestión de accesos. Después, en la segunda línea de defensa, puedo ubicar a seguridad de la información, en donde ellos lo que hacen es ejecutar un control para verificar que esa acción que se está haciendo en la primera línea de defensa se esté realizando de acuerdo a los procedimientos adecuados que tiene la compañía.
Y obviamente lo que va a hacer auditoría interna en su rol de tercer línea de defensa a nivel de control interno es verificar que el control que ejecuta seguridad de la información sea efectivo y eficaz de acuerdo al objetivo que pretende la organización en base a COSA. Al regresar, tendremos en detalles cómo se desarrolla el proceso de selección de un buen proveedor de servicios para la seguridad de datos. Otro factor clave para que la ciberseguridad funcione es contar con un proveedor de servicios que cumpla bien su propósito. Para el efecto existen controles de calidad a tener en cuenta y multas muy elevadas. El concepto de proveedores críticos tiene que ver con una categorización que cada organización debe hacer respecto a aquellas organizaciones que soportan las operaciones de negocio que no son parte de la propia organización. Un proveedor puede ser tanto una empresa como tal, que ofrece un servicio complementario, como tal vez la provisión de un servicio tercerizado dedicado en modalidad, digamos, de long staff dentro de la organización. En realidad, el ámbito de lo que es la tercerización es bastante amplio, o cuando hablamos de proveedores es bastante amplio. No solamente son proveedores que entregan un producto concreto, pero también pueden ofrecer servicios adicionales, incluso servicios a distancia. El problema que existe es que la mayoría de las organizaciones no tienen un control de los proveedores en el sentido de que no administran sus procesos, su tecnología ni su entorno. Estos tres pilares que hemos desarrollado durante toda la explicación, durante toda la sesión, lo que las organizaciones necesitan hacer es ser capaces de, uno, identificar los riesgos que tiene cada tipo de proveedor en base a los datos y a los sistemas a los que tienen acceso. En segundo lugar, realizar un monitoreo periódico de cuál es el desempeño que tienen esos proveedores críticos, por ejemplo, cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses. Y tercero, ser capaces de realizar auditorías con las cuales se pueda validar que los requerimientos de seguridad que se establecieron en un principio se siguen cumpliendo de la forma como la organización desea para mitigar los riesgos completos dentro de la cadena de suministro. Cuando hablamos de ROCI, lo que estamos hablando es de un término que ya surge desde hace mucho tiempo, que es el ROI, es el retorno a la inversión. Este es un término muy conocido por cualquier plan de negocio. Cuando uno desarrolla un plan de negocio, lo que trata de determinar es de qué forma esa inversión permite un retorno y en qué periodo de tiempo. Cuando se habla en términos de seguridad, esta necesidad también es relevante. Es importante determinar de qué forma la organización se va a beneficiar de esas inversiones. Entonces, ROCI realmente es retorno a la inversión en seguridad. Las multas de incumplimiento a las que nos referíamos particularmente tenía que ver con este tema de los datos personales que mencionaba antes, ¿no? A partir de, a nivel global, GDPR. Después también, digamos, tenemos leyes que están asociadas por país, en cada país, dentro de las cuales en algunos todavía se está desarrollando, digamos, pero que todos en general van alineándose a estos requisitos y a estas penalidades que pone GDPR, ¿no? Que un poco lo que explicaba en la charla es que el nivel de impacto de esa multa es entre 20 millones o 40 millones de euros, digamos, en el caso de algún incidente de fuga de datos o algún otro tipo de incidente en particular, o del 2 al 4% de la facturación anual de las compañías, ¿no? O sea que, digamos, es un impacto económico importante y que obviamente impacta en los resultados de la organización, ¿no? Que Compras tenga dentro de su proceso la posibilidad de poder consultar al área de tecnología previamente a hacer una compra de tecnología, de servicios tecnológicos. Eso desde el lugar, digamos, más de adecuación de la compañía pensando en ciberseguridad. Primero que nada, identificar qué riesgos ya existentes tengo identificados dentro de mi mapa de riesgos en la compañía y cuáles de ellos pueden llegar a estar asociados a ese proveedor, teniendo en cuenta a qué proceso de negocio va a estar asignado el servicio que me provee ese proveedor, digamos, ¿no? Y después, por otro lado, a partir de esto, identificar qué otros riesgos adicionales pueden aparecer porque el proveedor me está brindando un servicio tecnológico que posiblemente antes no existía dentro de la organización y hay nuevos focos de riesgos, digamos, que tenemos que atacar
y tenemos que promover el hecho de generar planes de respuesta a esto en particular. El poder de convencimiento de los encargados de la ciberseguridad en el negocio tiene un papel destacado para que se invierta en un producto confiable. Todo con el propósito de proteger la información. Les contaremos más al regresar de la pausa. Otro punto de relevancia que fue tratado en este conversatorio se conecta con el factor de inversión, porque para garantizar una buena ciberseguridad se apunta a un sistema que cumpla su cometido. Entre varias estrategias que debe considerar el encargado de esta área, se encuentra el poder persuadir a los directivos para una buena adquisición. En ese sentido, los consultores deben actuar muchas veces como psicólogos. Esa es una habilidad importante y de hecho se habla de que un responsable de seguridad necesita hablar con fluidez tanto la jerga de tecnología como la jerga de negocio. Ese proceso lleva mucho tiempo, implica reuniones constantes, no solo con la alta dirección, pero también con todos los líderes de los negocios, implica el estar al día con las novedades, con las noticias en el ámbito general de la ciberseguridad, pero tener muy claro y muy preciso los objetivos de la organización en el mediano, corto y largo plazo. La gestión de presupuesto es una tarea esencial en un responsable de seguridad o un responsable de tecnología. Sabemos que la tecnología implica la inversión. El problema que existe normalmente cuando se habla de esto es cómo el negocio comprende el valor de esa inversión de cara a sus propios objetivos de negocio. Y en este punto lo que suele ocurrir es que el responsable de estas áreas tecnológicas tiende a observar la inversión como un aspecto puramente de tecnología y no así con el impacto que debería tener en la estrategia global de negocio. Ese es el desafío que tenemos los que estamos con este tipo de responsabilidades. ¿Cuál es entonces el cambio de forma de encarar este tipo de aspectos? La clave está en, de vuelta, ayudarle al negocio, a la dirección, a ver que ese tipo de inversiones que se hacen o en tecnología o en seguridad, en realidad le están permitiendo acelerar el crecimiento. Debe comprender el negocio de que la adopción de esos estándares o la adopción de esas tecnologías o la inversión en nuevos recursos, finalmente todo es budget, finalmente todo es presupuesto, le permite a la organización ahora ser más competitiva, ahora ofrecer mejores servicios, poder llegar mejor a sus clientes. Finalmente, dependiendo de si se trata de una organización con fines de lucro o no, lograr su objetivo de negocio. Ese es el desafío que hay. Para lograrlo existen diferentes estrategias. Por ejemplo, se puede trabajar en modelos de mejora de business cases, se puede trabajar en métricas, en reportería, en awareness. Hay una serie de estrategias que van a permitir que las organizaciones comprendan la importancia de seguir invirtiendo en tecnología y seguridad. El modelo de Gordon y Loeb tiene que ver con dos contadores, como comentábamos en la charla, en donde ellos lo que identificaron es una forma a través de la cual pueden hablar en el mismo idioma que el negocio, ¿sí? El negocio habla de inversión, el negocio habla de rendimiento y el negocio básicamente habla del dinero que va a invertir y que requiere, digamos, de alguna manera recuperar. Ellos, dentro de este modelo, lo que hacen es identificar sobre la base de un valor de los activos, en este caso activos de información, cuál sería, de alguna manera, el nivel de inversión en controles aplicables, ¿no? Y esto lo hacen identificando la probabilidad de ocurrencia de los riesgos asociados a estos activos de información, con la probabilidad de ocurrencia de que tengan éxito, digamos, esos objetivos en sí. Lo que les deja es un nivel de inversión, teniendo en cuenta estos indicadores, desde el punto de vista bruto, digamos, ¿no? Ellos utilizan un número redondo para el ejemplo, digamos, en que sobre 1 millón de dólares en activos de información, si yo tengo en cuenta estas probabilidades de ocurrencia, tendría que estar invirtiendo alrededor de $120.000 bruto en los controles. Pero una de las cosas interesantes que le agregaron a esto es el hecho de tener en cuenta el apetito de riesgo que tiene la compañía sobre lo que son los riesgos en sí y hasta dónde llega de alguna manera el umbral de dolor que tiene la organización. Con esto, ellos pueden bajar, digamos, ese nivel de inversión
algo balanceado de acuerdo a lo que la organización ya conoce, que es hasta dónde yo voy a aceptar los riesgos que tiene la compañía, ¿no? Entonces, en el ejemplo que ellos dan, de $120.000 bruto, puedo bajar a $44.000 de inversión en controles para 1 millón de activos de información. El ejercicio se puede descargar de la web, es gratuito, se puede buscar, así que digo, es de fácil acceso. Estamos acostumbrados a hacer un poco los psicólogos, ¿por qué? Porque somos quienes escuchamos los problemas que tiene la organización respecto de estos temas, somos los que damos alguna recomendación, pero no necesariamente esas recomendaciones, sobre todo en los casos de la dirección, que los temas de tecnología les suelen ser muy lejanos, etc., llegan a comprender realmente el riesgo en el que están. Entonces, esto termina siendo como una sesión de terapia continua a lo largo del tiempo, exactamente, en donde el principal verbo que utilizamos dentro de nuestra jerga es evangelización. Somos pastores o evangelistas yendo, digamos, comentando todos los riesgos en los que están las organizaciones. Y bueno, sucede esto, ¿no? De que, como nos ha pasado en un caso de una compañía en particular, en donde por inquietud, digamos, de la gerencia de sistemas, abordamos algunos proyectos en particular, una empresa de manufactura también, en donde no hay grandes requisitos, digamos, a nivel regulatorio, de necesidades de protección, etc. Y esto llevó a que, en base a determinadas charlas de concientización que dimos, una de las cuales participaron directores de la compañía, uno de ellos en sí se interesó y nos propusimos llevar a la organización a lo largo del tiempo a tratar de ir madurando, digamos, en estos conceptos que estuvimos hablando hoy, ¿no? Y lo bueno, digamos, es que el resultado fue que en 6-8 meses tuvieron su primer responsable de seguridad, que era quien era el jefe de infraestructura de IT en ese momento, con lo cual le ayudamos a prepararse, etc. Y al año y medio ya tenían su propia área de seguridad, y a su vez, con el nacimiento de esta área, este director tomó el rol de ser, desde la junta directiva, quien apoya todas las iniciativas de tecnología y de seguridad dentro de la organización, liderando junto con el gerente de sistemas. Uno de los presentes consultó cuál es la manera de proponer un presupuesto a los directivos, que muchas veces son renuentes a invertir. Cuando hablamos en números, cómo hacerle entender a los jefes, o sea, a los dueños, los directores administrativos, que hay que invertir en seguridad. ¿Por qué? Porque si te llega a pasar, no es lo que a mí no me va a pasar, cuando me toca es el tema de ciberseguridad, el ataque. ¿Cómo le convences? Porque vos le das los números, le pones, le hablas el mismo idioma, pero retroceden cuando te dicen, no, ahora no hay plata, no podemos invertir. Dos sugerencias muy puntuales. La primera, necesitamos aprender a hacer business cases. Cuando negocio lleva una propuesta, honestamente, no le dice solo las bondades que nos gustan del proyecto, le ayudan a entender el impacto en términos de plata, o en el caso de una entidad de gobierno, en términos de valor a la organización, ¿cierto? Entonces, necesitamos ser muy precisos en eso. De vuelta, no caer en un ROSI súper estratosférico, términos reales, cosas reales que ellos puedan comprender, número uno. Entonces, eso es un arte, el desarrollo de business case, honestamente, no es algo que se aprende de la noche a la mañana. Hay que hacer prácticas, hay que hacer ejercicios. Y el segundo factor que ayuda mucho es no pensar que los proyectos de inversión se resuelven el día de la reunión con el directorio. Desde BDO, Oscar Toledo hizo hincapié en que esta realidad en las empresas y hogares es muy actual ante el peligro de que la información sea utilizada con fines delictivos. Valoró el papel de evangelizar para persuadir a los líderes de las firmas. Y como decían los expositores, trabajar realmente en un evangelismo, de tratar de conectar con el CEO de la empresa, con aquel tomador de decisión, la importancia de lo que significa hoy cuidar los datos, mantener los datos, la información, y por qué no, incluso hoy con la virtualidad, ¿verdad? Hoy estamos viendo que muchas veces la seguridad está en la oficina, o en el entorno de la oficina, el entorno en el negocio,
Pero hoy con la virtualidad, ¿qué hacemos? Trabajamos desde casa y desde casa finalmente no tenemos la seguridad que podíamos tener básicamente en las oficinas. Hoy nos vamos a hacer compras en un supermercado y esa factura que antes te daban en físico te dicen no, ya va a llegar en tu correo. A partir de ahí es ok. Cómo está ese supermercado con relación a facturación electrónica y todo lo que representa el riesgo, básicamente de tener mi información, ¿verdad? Información sensible, cómo yo estoy dando esa información sensible, y no quisiera dejar de unir BDO y JTPK. Entonces, como siempre, JTPK buscando nutrientes, buscando temas interesantes de qué conversar y ofrecer fundamentalmente a todos nuestros televidentes. Varios miembros de la organización del evento rescataron información del conversatorio para aplicarlas en diferentes unidades de negocios. Nos dieron un pantallazo general de los riesgos que puede correr una persona, una empresa, de cómo prevenir, de cómo armar una estructura que sea en procesos, que vaya creciendo dentro de la empresa, porque estos son temas que, si bien no son tan nuevos, están avanzando cada vez más. Entonces tenemos que estar preparados. Aprendimos muchas cosas, como les digo, creo que todos tomamos conciencia de qué tan importante es echarle ojo a este tema. El CEO, el director de una empresa o el directorio de una empresa tiene que tener ya hoy, dentro de lo que es la visión de empresa, este tema, ¿verdad? Antes todos decíamos, no, eso es un tema de IT, vamos a ver cómo manejan ellos. Hoy ya es un tema de negocios, ¿verdad? Ya es un tema de sustentabilidad y de reputación del negocio. Hoy en JTPK hemos escuchado a dos expertos en ciberseguridad que proporcionaron herramientas para que los negocios estén protegidos de cualquier amenaza o ataque informático y dieron instrucciones para que la parte operativa y el control de datos garanticen el progreso de una empresa sin que corra riesgos. Siga con nosotros en JTPK, que al regresar de la pausa seguiremos abordando temas de interés para las empresas con la asistencia de nuestros consultores. Ya volvemos. Último bloque de este episodio de JTPK. Estuvimos hablando acerca de la ciberseguridad en los bloques anteriores y ahora, como un elemento concatenado a ese concepto, queremos hablar con Gustavo Álvarez, que es especialista en inteligencia artificial y socio de Líderes Digitales, acerca de cómo utilizar en provecho de cualquier unidad de negocio la inteligencia artificial. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Gracias por estar nuevamente con nosotros en JTPK. Contanos, hoy la inteligencia artificial como herramienta, ¿cómo puede ser de provecho para cualquier tipo de emprendimiento? Bueno, especialista, no sé si soy especialista. La verdad es que lo que ha conseguido, o sea, si pensamos hace unos meses, quien hablaba de inteligencia artificial estaba más en el entorno de lo científico o en el entorno de lo académico, ¿no? Pero lo que estamos viendo ahora es una herramienta que está al servicio total y absoluto para la mejora de nuestras capacidades. Básicamente es como yo interpretaría el estado actual de la inteligencia artificial, que es más vieja que yo, pero que en los últimos meses, últimos tiempos, nos ha permitido desarrollar herramientas o desarrollar procesos que hasta ahora únicamente estaban reservados para unos pocos, para aquellos que tenían los conocimientos técnicos, ¿no? Entonces, esto ha pegado un salto absolutamente exponencial y el estado actual de la inteligencia artificial, creo que está, o sea, y por todos los realmente especialistas así lo dicen, estamos en pañales todavía. Lo que nos queda por delante ni lo atisbamos. O sea, es algo tan increíble. Por ejemplo, un ejemplo es GPT, lo que es ahora no tiene nada que ver a lo que era en enero. Entonces, es una herramienta tanto para emprendedores, para profesionales, para gente que incluso no tiene ningún contacto hasta ahora con la tecnología. Van a descubrir, y nosotros es uno de los objetivos que tenemos con Líderes Digitales, cómo pueden incrementar, cómo pueden potenciar sus capacidades profesionales, sus habilidades profesionales, técnicas y no técnicas, con el uso inteligente y respetuoso de estas herramientas, ¿no? Es básicamente. Creo que ahí le estás dando a la clave nuevamente en esta discusión que se tiene en estos tiempos. Y si bien rehuís de la denominación de especialista, sí te veo como un facilitador, conociendo un poco también de tu currículum y el trabajo que haces con las empresas. Y allí quisiera salirme un poco del campo
estrictamente corporativo para ir al personal y al individual? Decías que está al alcance de gente que tenga o no familiaridad con la tecnología, pero me imagino que un profesional de la comunicación como yo, o un contador que podría estar viendo el programa, también puede traer para sí el uso de esa tecnología y mejorar sus procesos y por lo tanto maximizar sus resultados. Absolutamente. Lo importante es saber dónde puedes aplicarla, o sea, tu caso de uso. Antes de pensar en la tecnología de IA, ¿en qué puedo ser yo mejor, ¿no? Y una vez que ya tienes identificado en qué puedes ser mejor, identificar qué herramienta te puede ayudar. No sé, por ejemplo, yo quiero ser mejor en la redacción, quiero ser mejor en resumir muchísimos textos, tengo que ir mucho más rápido, tengo mucha documentación, tengo que presentar un programa y tengo un montón de documentación que estudiarme. Puedo utilizar esta herramienta para resumir la presentación, claro, hace falta un criterio. O sea, las herramientas no piensan por ti. Claro. Pero si a ti te ayuda ese trabajo tan engorroso de resumir un montón de PDFs, tienes una herramienta que te la resume, tú tienes el criterio como para discernir lo correcto de lo no correcto, todo ese trabajo tedioso de resumir e identificar lo importante te lo hace la herramienta. A un contable le hará la parte, tiene que identificar, pues mira, para mí lo más mecánico o digamos lo más engorroso es esto. Pues cómo puedo aplicar la inteligencia artificial a través de una herramienta concreta a esta parte que me la haga más sencilla. ¿Para qué? Para centrarnos en lo más importante, al final en aquello que realmente aporta valor. ¿A ti te aporta valor resumirte 25 PDFs? No. No me hace perder tiempo. Correcto. A ti lo que te aporta valor es sacar las conclusiones específicas de esos 25 PDFs y comunicarlas correctamente. Claro. ¿No? Y que la gente saque sus conclusiones. Entonces, nos facilita el trabajo, no sustituye el trabajo, porque detrás de todo eso tiene que haber un profesional. O sea, esto no es que la inteligencia artificial haga todo. Y esto también va para los estudiantes. No hace todos los trabajos. Tiene que estar detrás tu cabeza para discernir, porque la inteligencia artificial miente mucho. Lo que no sabe se lo inventa. Entonces tiene que haber alguien detrás, un profesional que sepa decir, esto es lo que me vale, esto es lo que no me vale y esto que no es correcto voy a seguir investigándolo, ¿no? Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado, pues detrás siempre tiene que haber un profesional, o sea, no sustituye a los profesionales, sino que los potencia. Claro, mejora, digamos, la disposición de tu tiempo, quizá te otorgue mayor precisión para algunos procesos que puedan parecer rutinarios, reiterativos, y quiero quedarme con eso que también mencionabas, porque si yo tengo un problema de ponderación, por ejemplo, de contenido, la inteligencia artificial no me va a mí a reemplazar mi falta de criterio. ¿A qué voy? Yo hice el resumen de las 25 páginas, pero mi conclusión es errada con respecto a ese resumen. Y no le puedo atribuir esa responsabilidad a la inteligencia artificial. Correcto, exactamente es eso. O sea, te va a hacer lo más tedioso. La capacidad de raciocinio, la capacidad de razonar, todavía es nuestra. No sé cuánto va a aguantar eso. Ya hay experimentos, ya hay un proyecto en Barcelona que están identificando cómo los LLMs pueden empezar a razonar. Lo cual ya los pone en otro nivel. Por el momento no pueden razonar como razonamos nosotros, ¿no? Pero siempre tiene que haber esa persona con criterio, con experiencia, que conozca el sector, que conozca su trabajo, que tenga su oficio, que sepa cómo le puede ayudar. Esto no es, voy a dejar de hacer cosas para que me lo haga esto, no. ¿Cómo me puede ayudar a mí? Yo no sé, ¿cuánto tiempo perdemos en PowerPoints? ¿Cuánto tiempo perdemos en hacer keynotes? Cuando tienes una herramienta de inteligencia artificial que te da a una persona, cómo tú pones un texto, que tú lo haces, lo piensas y te hace todo el documento. Copilot te hace en PowerPoint, pero hay otras herramientas que te hacen una presentación perfecta. Y tú te dedicas a sacar las principales ideas, claro, que la herramienta te las plasme en el PowerPoint, que es muy engorroso, la cantidad de tiempo que perdemos en el PowerPoint, y tú tienes que presentarlo, no te lo presenta la herramienta. Pero esa parte tan engorrosa te la hace una herramienta. Allí está otra clave, Gustavo. Es muy apasionante realmente entender la perspectiva de lo que nos explicás. Porque está lo otro. Si yo le doy a la herramienta la misión de facilitarme el trabajo en un menor tiempo con mayor precisión y no utilizo ese tiempo que gané como capital para mejorar o agregarle valor a mi presentación, es como que estoy derrochando un capital adherido. Es un tema súper interesante, has tocado un punto súper interesante, es decir, no nos libera trabajo
para hacernos más vagos. Exacto. Nos libera trabajo para perfeccionar aquello en lo que realmente aportamos valor. Si yo tengo que presentar, por ejemplo, y tengo más deficiencias en la parte de presentación, en sacar los insights, digamos, más importantes y cómo la gente tiene que llevarse esa idea, bueno, pues si hay algo que me está haciendo PowerPoint, yo me voy a dedicar a cómo perfeccionar mi presentación. Si tengo que hacer un reporte de análisis, o sea, tengo que hacer un reporte con los datos de ventas del último semestre, en lugar de estar todo el día haciendo con el Excel la presentación, puedo tener herramientas que me lo hagan y yo sacar las conclusiones para cuando presente ante mi comité de dirección, que se lleven las conclusiones que en 5 minutos son las que me van a escuchar, para que realmente yo pueda defender mis datos, ¿no? Y mis resultados. Es decir, lo que te ayuda es, un comité de dirección no te evalúa por el PowerPoint, sino que te evalúa por cómo presentas los resultados, por cómo defiendes lo que has conseguido y lo que no has conseguido. Pues te enfocas en eso, no en hacer un PowerPoint, porque al final PowerPoint es nuestra zona de confort. Aquello operativo que estoy haciendo PowerPoint. ¿Cuánto tiempo perdemos haciendo PowerPoints? Entonces te centras en lo que aporta valor, en lo nuclear, no en lo accesorio. Bueno, y con ese mensaje nos quedamos en este episodio de YTPK y ya como antesala de lo que será el siguiente episodio, donde de hecho lo tendremos nuevamente al señor Gustavo Álvarez como una pieza clave en un trabajo y en un resultado revolucionario para una empresa vinculada a la gestión del talento humano, que es la firma Jobs. Los directivos y los propulsores de esta innovación estarán en conversación con nosotros en YTPK y les contaremos cómo precisamente le sacaron utilidad a la inteligencia artificial y encontraron soluciones estratégicas dentro de la propia organización. De eso estaremos hablando en el siguiente episodio de YTPK. Será hasta entonces.